Movernos de casa, jugamos solitarios por puntos y navegamos sin historial. Tenemos sexo en varios idiomas, nos reímos. Buenas con noches, cada- bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a un nuevo lunes aquí en 3 en 1 desde el estudio Chicha Mariani con la operación técnica del Chino Román. Aquí estoy junto a Diana Holguín. Desde el Zoom ya se va a conectar Fermín Pacheco y quien les habla, Charo Álvarez. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, por fin se fue la lluvia. Sí, Quiero sí. decirlo. Era hora ya. que Sí, suceda. no, basta de las plagas que ya tenemos. Muchas. Sí, y bueno, lo climático no ayuda, sobre todo cuando hay mucha gente que la está pasando mal, así que gracias a la lluvia por la naturaleza, pero gracias que se fue también para que podamos estar. Sí, son unas Mejor. lluvias medias subtropicales y no estamos viviendo en el trópico, así que... Sí, tal cual. Fue un fin de... Bueno, vienen siendo días complejos, diría, no sé cómo definirlo ya a esta altura. Todos a la espera de un veto anunciadísimo que salió publicado en el día de hoy, en el cual vamos a decir que es una facultad de Poder Ejecutivo, una vez que se sanciona una ley en el Congreso, de vetarlo total o parcialmente. En este caso lo veta totalmente. En el medio, si bien hubo un número importante en la sanción de esta ley, ahora vamos con los idas y vueltas a ver si ese número se vuelve a conformar para insistir. Los 2 tercios, hablamos de los 2 tercios con los cuales fueron sancionados. Claro, para ver si se vuelve a insistir o no. Por un lado, por ejemplo, hoy escuché a López Murphy que decía que sí, que hay que insistir y demás, pero bueno, a partir de estas reuniones o pactos de milanesescos, Nos pueden sorprender nuevamente los legisladores en ambas cámaras. Entre las idas y vueltas del PRO, que ahora también parece que pueden llegar a conformar un interbloque, por lo que dijo su ley. Bueno, hay que ver si algo de todo eso sucede, porque también es cierto que, por lo menos por lo que va llegando, cada vez que hay un compromiso con respecto a algo, parece que no se cumple demasiado esa palabra. Sí podemos decir que la palabra que se viene cumpliendo es el déficit cero a cualquier costo con una motosierra. Un poco mentiroso igual lo del Sí. déficit cero, pero estamos hablando, digamos, del veto a la nueva fórmula para calcular las jubilaciones. Uh-huh. Eso va a afectar, digamos, a todos los jubilados y jubiladas. Y una de las declaraciones que hizo el presidente en relación a esto, además, digamos, de que ya había anunciado que iba a vetar la ley, tiene que ver con que dice que aumentaron las jubilaciones en realidad y que le están ganando en términos de dólares. O sea, estamos hablando, según el presidente, que más o menos que, no sé, que son millonarios los jubilados en dólares, cosa que todos sabemos que no es cierto. Y además de eso, que los jubilados que venían ya perdiendo con la fórmula anterior, que ahora vuelve a estar vigente, sino que además no tiene en cuenta, o sea, está congelado, digamos, los bonos, con lo cual siguen perdiendo, digamos, dinero los jubilados. Es decir, los aumentos que fueron sucediendo a las jubilaciones fueron sobre los básicos, pero no sobre los bonos, con lo cual fueron perdiendo poder adquisitivo. Bueno, grave, sumándole a esto... La quita de medicamentos. Exactamente, sumándole la quita de subsidios a una parte, digamos, de los medicamentos. Con lo cual, bueno, digo, la situación, digamos, de los jubilados claramente viene empeorando desde por lo menos hace unos años, te diría, pero fuertemente este último periodo. Lo que también anunció el presidente de la Nación y lo que se viene
¿no? Vislumbrando, es que como se va a tratar el financiamiento universitario, que también, digo, tiene un gran apoyo y es promovido también, digo, por la UCR, dice que también lo va a vetar. Hola, Fermín Pacheco. Hola. Buenas noches. ¿Me escuchan ahí? ¿Se escucha? Te escuchamos. ¿Cómo andan? Bueno, ahí interesante todo lo que están hablando de los saberes jubilatorios y todo lo que viene sucediendo en las cámaras. Sobre todo lo de los 2/3, a ver si logramos que la milanesa con papas no haya hecho su trabajo. Sin papas, sin papas. No sabemos. No sabemos. Bueno. El IVA se lo puede agregar con las papas y es un fuerte nivel de convencimiento. Yo por una mila con papas, llegar el país nunca, pero... Está bien, es el plato favorito de los argentinos, te diría, milanesas con papas fritas, es así. Bueno, esas me parece que son dos cuestiones muy importantes que fueron agenda también de la oposición, quiero decir de la oposición en su sentido más amplio, ¿no? Por eso recién decía lo de el radicalismo, lo de, vos nombrabas a López Murphy, hacemos federal, me sale hacemos federal, pero no es hacemos federal. No. Bueno, el espacio de Pichetto, se me fue el nombre, pero yo pienso hacemos por Córdoba, que tampoco es, por eso no te lo digo. Claro. Bueno, hay gran parte de la oposición y en algunos momentos aliados, digamos, del gobierno, pero son dos cosas que fuertemente están y estuvieron apoyando. Otra de las noticias del día de hoy tuvo que ver con que el presidente de la Nación estuvo en el Día de la Industria. Ahí se celebró en la sede, digamos, de la Unión Industrial Argentina, adelante de todos los empresarios y pymes. Y a mí me parece que tuvo un discurso un poco... sosteniendo lo que él viene pensando, pero un poco controversial en el marco de casi un 20% de la caída interanual, ¿no? De la caída de la industria. Hacemos coalición federal. Gracias. No necesitaba, estaba trabada. No, está bien. Para que no quede duda, estábamos hablando de eso. Me decías en relación al discurso en la UIA y la caída de las claro, empresas. En un marco de fuerte caída, digamos, de la industria. Nosotros en los distintos programas venimos hablando de los números de la economía, de la industria. Obviamente hay algunas industrias que compensan un poco la caída que vienen teniendo otros sectores, como es la construcción, por decirlo de alguna manera, textiles, las pymes, bueno, otras industrias obviamente están en alza, que tienen que ver más con hidrocarburos, por ejemplo, todo lo que tenga que ver más con energía, y compensan esa caída, compensan en el sentido del promedio interanual, pero en grandes sectores y sobre todo en aquellos que brindan empleo, y por eso creo que también una red flag de las que veníamos diciendo al comienzo de año, tenían que ver con el desempleo, ¿no? Y cómo se fue aumentando el desempleo en estos 8 meses. Creo que cerca de 190.000 empleos en blanco, ¿no? Estamos hablando de estos tipos de empleos. Después hay otra área, digamos, para charlar sobre la economía informal, la cooperativa, la economía popular, etcétera, etcétera. Pero me parece que hay algunas cosas que dijo el presidente que son importantes para analizar. Una es que anunció que hoy, me da un poco de risa porque anunció la baja de 10 puntos del impuesto país, ¿no? Que ya lo venían anunciando. Que es volver a lo que encontraron cuando llegaron, digamos. No es que está bajando nada, sino cuando llegó lo aumentó y ahora lo está llevando al estado original. Sí, esa era como la cuestión que quería señalizar. Él, hablando de la baja de los impuestos, porque él es una de las cosas que más se pregona es que estamos llenos de impuestos en Argentina y una de las cosas que tenemos que sacar son los impuestos, y hablaba del impuesto país, que como decías,
cuando asumió el gobierno lo aumentó un 10 puntos y ahora lo está bajando 10 puntos. Es decir, que, bueno, básicamente está poniendo, digamos, el impuesto país como lo encontró, como lo dejó el exministro, digamos, de Economía en su momento y ex candidato Massa. Una cosa, perdón, ahí agrego una cosa. Se comprometió con los empresarios que estaban presentes hoy y sacarlo de la grilla impositiva en el mes de diciembre del impuesto país. Hay un dato que yo hoy estaba leyendo tiene unos días, que es el dato que creo es más preocupante, que hoy estaban invitados en la UIA y estaban, que es el dato de caída de ventas en supermercados, que es casi el 13%, que es un dato promedio, si bien es la comparativa interanual, es el dato promedio de caída de las ventas del supermercado. ¿Y por qué me llama tanto la atención? Creo que porque es el principal rubro de alimenticio, o sea, por el cual la gente va y compra alimentos. Entonces, es ver y saber que promedio la venta, por lo menos, de la comparativa interanual cayó un casi 13%, es decir que casi, 13 de cada 100 argentinos no estarían pudiendo ir al supermercado a comprar elementos básicos para alimentarse o para sus casas. Es un dato que es alarmante. Sí lo es. Sí lo es. Bueno, viene también a cuenta de algo que también habíamos dicho en la columna pasada, que es que al menos una de las comidas la saltean los pibes, ¿no? Y esto para mí es importante. Digo, todo esto tiene que ver, no es que son simplemente números. Esto afecta en la vida diaria, digamos, a la persona. Hay una comida que se saltean, entonces directamente ni siquiera pueden comer, no es que no es solamente no ir al supermercado, sino es básicamente no poder alimentarse bien, con todo lo que eso implica. Otra de las cuestiones que señaló, digamos, el presidente hoy en esta alocución y con esta idea propia de, bueno, lo más importante es el equilibrio fiscal y llegar al déficit cero. Criticó la política de subsidios a la industria. Y esto me parece que es importante decir, ¿no? No es menor que delante de todo el empresariado diga, yo lo que voy a hacer es sacarle todos los subsidios a todos los sectores. Yo voy a sacar los impuestos, pero también les voy a sacar todos los subsidios. No estamos de acuerdo con los subsidios. Ustedes estaban habituados a estar sobreprotegidos por el Estado. Y otra de las cosas que nombró es que para proteger a la industria se le robó al campo. Y esto es importante, es una señal, digamos, para el sector agropecuario, es un mensaje político. Pregunta. Sí. ¿Eso significa, por ejemplo, que se le va a sacar el beneficio que tiene el dueño de Mercado Libre cuando está diciendo que va a sacar los subsidios, o a qué nos estamos refiriendo? Pregúntame, no sé. O sea que no sabría contestarte. Sí sé que el presidente tiene cita, digamos, si no fue hoy, tiene cita creo que el miércoles para ir a las oficinas de Mercado Libre diciendo que es un héroe nacional. Y además, cosa que es cierta, digo, es una de las empresas más importantes, digamos, a nivel latinoamericano, ¿no? Sobre todo por su mercado, digamos, en Brasil y en México, que es mucho más grande que el argentino, pero efectivamente tiene un enlace, digamos, con Galperín, digo, como... es una de las empresas llamadas unicornio. Sí, así es, digo, pero bueno, efectivamente creo que va a ir lo invitaron a hacer una inauguración y él le aceptó. Está bien. No, preguntaba porque no sé, me quedó esa duda cuando dice que va a quedar los subsidios. Pero bueno, ya tenemos a nuestra entrevistada del día de hoy. Bien, hoy, le damos la bienvenida, buenas noches, Paola. Hoy tenemos a Paola Suban, politóloga, comunicadora, magíster en comunicación política y directora de la consultora Suban y Córdoba. Así que bienvenida, buenas noches, Paola. Hola, buenas noches, ¿cómo están?
Un gusto estar con ustedes hoy. Buenas noches, Paula, ¿cómo va? Te presento a mis compañeros acá, Fermín y Charo, que conducen el programa. Y bueno, agradecerte que estés hoy con nosotros. Y queríamos hablar con vos un poco sobre, en este panorama económico, en este panorama de la Argentina, en estos sucesos que se vienen dando en la coyuntura política. Hablar un poco sobre los distintos informes que sacó la consultora y cuál es un poco voy a empezar por algo que Charo me dijo. Yo quisiera preguntarle sobre cómo es que eligen ustedes los criterios, ¿no? Para armar esos informes. O sea, si ustedes toman cuestiones estructurales, si las cuestiones coyunturales las piensan, las debaten. ¿Cuál es el criterio que toman ustedes como consultora? Bueno, nosotros hacemos en general un informe mensual. Les pido disculpas la voz, pero estoy súper engripada. A costo de la consultora, justamente para poder darnos el gusto de preguntar lo que tenemos ganas de preguntar. Que muchas veces cuando nos contrata algún cliente, por supuesto, siempre condiciona lo que se va a preguntar en una encuesta o en un trabajo de investigación. En general el proceso es bastante colaborativo con toda la gente de la consultora. Ponemos un formulario común donde vamos metiendo preguntas que tienen que ver con la coyuntura, que tienen que ver con la agenda política y con la agenda mediática, pero tratando de indagar si esa agenda mediática y esa agenda política tienen algo que ver con la agenda social o con la conversación social, ¿no? Porque a veces estas agendas están un poco divorciadas. A veces el sistema político o el círculo de la política está hablando de una cosa y la gente está hablando de otra, ¿no? Tal cual. A veces los medios de comunicación reflejan temas que son noticiables, pero que no están entre las principales preocupaciones de la gente. Sí. Como por ejemplo el escándalo de Alberto Fernández de hace un par de semanas, que tenía una noticiabilidad muy alta, muy intensa. Digo, de hecho, es un escándalo con todas las letras, ¿no? Porque la comunicación política lo caracteriza muy cabalmente al escándalo cuando se produce un evento que conmociona, que lesiona ciertos valores compartidos mayoritariamente por la ciudadanía. Y además, estos eventos escandalizantes se dan o por abuso de poder, o por corrupción, o por algún escándalo de índole personal que en general tiene que ver con escándalos sexuales. Sí. En el caso de Alberto, concentró todos los condimentos. Claro. Entonces fue un evento muy noticiable que los medios tuvieron en primera plana durante una semana y sigue. Sí. Uy, se cortó. Sí, ahí seguramente. ¿No? Ahí está. En la acción de la gente, lo que pudimos ver es que está en el 11º lugar de temas que le parecen graves. Mira. Muy por debajo de temas que tienen que ver más con la coyuntura económica que con el escándalo de Alberto Fernández, ¿no? Sí, ahí le vamos a pedir al Chino que ponga justamente la placa. Sí, porque la sacamos del informe para poder compartirla mientras estamos aquí en vivo, porque te cuento que estamos por la internet, por YouTube, por www.radiocaput.com y también por YouTube y por Twitch. Entonces nos ven en imagen, así que también aprovechamos para pasar las placas para ir comentándolas. Esa me parece que es la que tiene las
Sí, es como un ranking Sí, Un ranking de temas. Es un de listado. temas ahí Ese. está. que la Ahí gente está. tenía que calificar si eran graves o insignificantes. Ujú. Exactamente. A mí me pareció interesante esta placa, por eso justamente buenísimo que ya lo trajiste, digamos, a la conversación, porque justamente lo que decía el informe, el último informe que armaron, hablaba sobre justamente este escándalo, hablaba de que el 90% de la gente entendía y estaba informada, digamos, sobre el escándalo, que era algo realmente muy alto, digamos, de la ciudadanía en términos de información, pero que no era su mayor preocupación, ¿no? Y eso me parece que está bueno, esto de la disociación entre la agenda de la gente, ¿no? De la gente, como se dice, de la gente de a pie, y después lo que pasa a ser una noticia, la agenda de los medios o de la política, de la alta política, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, el hecho de que, como decía, esté en el 11º lugar de las cuestiones que le parece grave a la gente no significa que no haya tenido impacto Sí. Claro. en la ciudadanía. Ujú. Como vos bien decías, más del 90%, 92 creo, si mal no Sí, recuerdo, 92.2. Sí. dice que estaba informado, muy informado sobre el tema de Alberto Fernández. Es decir, casi la totalidad de la ciudadanía estaba al tanto de lo que estaba pasando y la verdad es que es bastante entendible porque genera un impacto. Además, esta modalidad de algunos medios de comunicación de ir mostrando cadenciosamente, ¿no? Como Sí. que como una novela por capítulos. Claro. Todos los días nos levantamos a ver qué Con un salió chat, hoy, con una qué foto, con... todo dosificado a lo Ujú. largo del tiempo. Sí. Y eso, por supuesto, genera morbo, genera interés, genera escándalo. Eso no significa que no puedan convivir distintas agendas al mismo tiempo. De hecho, en ese ranking que ustedes mencionaban, Ujú. también estaba el escándalo de el diputado misionero de La Libertad Avanza, Sí, hoy ya detenido por Sí. participar de una red de pornografía Pedofilia. infantil, Ujú. que estaba recién empezando cuando nosotros salimos a medir estos temas. Sí. Recién estaban empezando las primeras noticias que lo habían no sé si expulsado, pero sí Desafuero. Le habían dado el desafuero. lo habían desaforado, exactamente, de la legislatura en Misiones y lo buscaba la policía y tal. Pero aparecía como una noticia menos relevante, más chiquita, con menos tratamiento de los medios. Y de hecho, en el ranking de cuestiones graves, está por encima, creo que en el 6º lugar, del escándalo de Alberto Fernández. sí, sí, está Es decir, hay ponderado. distintos temas y distintas agendas que conviven al mismo tiempo, simultáneamente, en la cabeza, en la preocupación, en la información de la gente. Claro. Y en ese marco también, una de las cosas que se preguntaban en este último informe tenía que ver con el uso, ¿no? El uso de la noticia políticamente. Eso me pareció que fue algo que señalaron que me pareció muy pertinente, que es, bueno, la gente, perdón, lo voy a decir así, como la gente no es boluda, sabe cuándo lo están utilizando, digamos, en favor de tal o cual, ¿no? Digo, más allá de que pueden estar de acuerdo, digo, en el repudio de la acción en sí misma, pero me pareció algo pertinente de decir también en esta conversación mediática y política. Sí, tal cual, porque como te decía, en la conversación pública en general pueden convivir distintos temas y el argentino, la argentina promedio, son ciudadanos muy informados, que están
permanentemente consumiendo noticias. Después podemos discutir si profundizan, si leen toda la nota, si tienen educación sobre la línea editorial de cada medio, claro, si tienen algún sesgo cognitivo o ideológico en el consumo de las noticias. Pero es un ciudadano, una ciudadana muy consumidores de noticias, es decir, están muy informados de prácticamente todo lo que está pasando. Después lo procesan cada uno de manera diferente, ¿no? Pero hay un ciudadano muy interesado en las cosas que pasan, y no siempre la relevancia que le dan los medios y el tratamiento que le dan los medios a cada tema coincide con la relevancia que le da a la gente, ¿no? Sobre todo si vemos en ese ranking, hay un 92% que le parece que la pobreza o el incremento de la pobreza en el país es grave. Hay un porcentaje significativo, por encima del 60%, que cree que, perdón, por ejemplo, los viajes del presidente al exterior, con dineros públicos y por temas partidarios o ideológicos, es grave. Digo, hay muchos temas en danza. La visita de los perdóname, la visita de los legisladores a la cárcel de Ezeiza también estuvo como uno de los temas. Exacto, sí. Otro de los temas que también tuvo mucha difusión, sobre todo por los problemas internos que produjo en el bloque de la Libertad Avanza. Sí. Y lo que me llama la atención, porque uno a veces tiene como esta... Fíjate, perdón, sí. Hago un paréntesis. Fíjate el mínimo porcentaje en ese gráfico de gente que dice sobre cada uno de los temas que no sabe. Sí, es cierto. ¿No? Eso nos indica el altísimo nivel de información que tiene la ciudadanía argentina. Claro. Como te digo, después podemos discutir la calidad de información, ¿no? Pero es gente que estaba al tanto de lo que le estábamos hablando. Claro. No, yo lo interesante de lo que nos trae este ranking tiene que ver con que quizás uno, o por lo menos hablo por mí, tienes como esta idea de lo que se habla en la tele es lo que generalmente uno cree que es lo que le está pasando a la gente. Y esta cuestión que ustedes plantean en relación a que claramente si los temas más importantes, o por lo menos los que en este momento consideran más grave, tiene que ver con la cuestión de la pobreza, con la desocupación en los primeros lugares, entiendo que implica que está viendo, digamos, como una noción concreta de lo que nos pasa a cada uno en la diaria y en la cuestión personal, ¿no? Y eso es algo que también habían consultado, creo que en la de julio, en relación a cómo afectan las políticas o cómo está llevando adelante cada uno o cómo se ve con este gobierno en relación a cómo estaba antes, ¿no? También, que eso entiendo que tiene que ver también con lo que nos va pasando a cada uno de nosotros en la diaria, sobre todo cuando todos los días nos vamos enterando de aumento, mañana no sabemos cuánto va a salir el colectivo acá, en este caso en la Ciudad de Buenos Aires, pero bueno, esas cuestiones, ¿no? Sí, está la cuestión económica creo que es el talón de Aquiles, si lo podemos llamar de esa manera, del presidente Milei, ¿no? Porque en el primer lugar del ranking, o en los primeros lugares, están, como vos bien decías, el aumento de la pobreza, la recesión económica, el desempleo, el miedo a perder el empleo, todos temas vinculados con la situación económica. Y después empiezan a aparecer otros temas que la gente considera de gravedad. Es decir, que estas burbujas de humo que no le quitan realidad ni gravedad al escándalo de Alberto Fernández, ¿no? Pero que
de alguna manera sirven este tratamiento tan en primera plana durante tantos días, sirven para, algunos piensan, para tapar otros temas. Claro. La realidad es que no tapan nada, Claro. ¿no? Porque la gente está advirtiendo y lo palpa de manera cotidiana, que la realidad económica es la que más está apretando o que está valorando con mayor gravedad. Ujú. Yo Hoy tengo una bueno. consulta, perdón, Paola. Hoy conocimos el decreto que es el 780 del 2024, que es lo que hoy en día el presidente destinó para regular el derecho de acceso a la información pública, en el cual vemos una gran flagrancia a lo que es el derecho al acceso a la información pública, que es el poder preguntar a ver para qué se destinó, digo. Hay un dato que a mí me llamó mucho la atención, que habla y determina lo que es la vida privada del funcionario, que si bien algunos desconocen, se firma un código de ética del funcionario público cuando se asume un cargo, que por ahí eso es una discusión por ahí aparte, digo, si hay que modificarlo, si hay que cambiarlo, si hay que ayornarlo, otra cosa, pero habla de una parte que a mí me preocupa mucho y me llamó la atención particularmente sobre otra cantidad de cosas que vulneran sobre hecho el derecho al acceso a la información, que habla del sector, que habla de la parte de la vida privada y que prácticamente queda como la vida privada a determinar cada uno. Digo, en este caso yo lo primero que me llamó la atención, digo, me hizo acordar mucho a si la esfera privada del presidente es que se junta a comer con los jueces o se junta a comer con empresarios o que se junta a hacer, digo, puertas para adentro de olivos, eso puede ser su esfera privada. Otra es como conocimos hace poco que se juntó con, con gente de los medios y los invitó a ver ópera. Digo, Lo pero en hace este caso, asiduamente. claro, Todos digo, los en este domingos. caso, ¿qué es lo que vos, digo, ya aprovechando, qué es lo que vos sentís por ahí o ves en este decreto, si tuviste la posibilidad de verlo, de que es lo más preocupante o lo más, digo, escandaloso, por así decirlo, digo? Mira, no tuve oportunidad de leer el decreto completo todavía. Lo que sí te puedo decir es que la mayoría de los sistemas normativos a nivel mundial tienden cada vez más a la transparencia y no a volver para atrás, Claro. ¿no? Porque la transparencia es lo que vuelve a los sistemas más democráticos. Eh, y además, creo que el funcionario público no es que no tiene vida privada, pero debe cumplir en su vida privada los mismos estándares que se le exigen en la vida pública. Y esto es cada vez más así en todos los sistemas normativos a nivel mundial. Claro. Se les exige a los funcionarios públicos cada vez más transparencia en su fuero privado que coincida con la transparencia en el fuero público. Y de hecho, ya no de derecho, sino de hecho, la instantaneidad y la posibilidad de las redes sociales, si hay algo bueno que han traído es esto, ¿no? La vida privada se ha vuelto pública en alguna forma. Entonces, me parece que restringir el acceso a la información pública es un retroceso claramente en aras de buscar un sistema cada vez más democrático. Sí. Otra Eh, de las cosas que dijo el presidente, en el marco también de una de las preocupaciones que ustedes listaban, digamos, en este último informe, tenía que ver
con el proceso un poco virulento, algunas veces violento, hacia sobre todo hacia las periodistas mujeres, pero digo hacia el periodismo, hacia los medios. Obviamente depende qué medio, ¿no? Pero está, digo, desde público conocimiento, digo, a qué medios y a qué periodistas. Pero una de las cosas que me llamaron la atención tienen que ver con que quería que promueva el Congreso una ley para que los periodistas y las periodistas también tengan que dar cuenta pública como si fuera un funcionario. Y eso me pareció, digo, de una barbaridad. No puedo creer que FOPEA no se haya pronunciado sobre esto, digo, en el mismo sentido que hablabas vos recién, ¿no? En el sentido de, y de lo que también pregona, ¿no? Sobre la libertad de expresión. Es algo que me llamó la atención, equiparar un funcionario con un periodista, porque si yo puedo hablar con otros periodistas si ellos también se exponen públicamente y tienen que hacer declaración jurada de sus patrimonios. Si eso efectivamente sucede, creo que tendrían, asumo, es una presunción, pero tendrían algunos problemas los propios periodistas que le hacen entrevistas todos los fines de semana. Me ocurren varios nombres. Lo digo en nombre mío, no la quiero comprometer a Paola, pero me parece, me asombra y al mismo tiempo, digo, sería bastante novedoso. Pero sí, porque además el presidente pone en un mismo pie de igualdad o de responsabilidad pública a los medios de comunicación, y en este caso a los periodistas, que al presidente de la Nación. Ajá. Esto fue... Lo que vos comentabas lo dijo en una entrevista con un periodista que le dijo por qué no hace conferencias de prensa el presidente. Uh-huh. Y dijo, bueno, yo no tengo problema de hacer conferencias de prensa siempre y cuando los periodistas también tengan la obligación, como yo, de rendir cuentas con declaración jurada de sus patrimonios. Bueno, eso es una forma de condicionar el periodismo también, ¿no? Que también... Porque es, bueno... Si ellos se ponen en el mismo nivel de igualdad de responsabilidad pública, no tienen el mismo nivel de igualdad. El presidente tiene una responsabilidad que excede la responsabilidad de los medios de comunicación y de los periodistas, que por otra parte, los periodistas trabajan en empresas privadas de comunicación, en empresas periodísticas, ¿no? Uh-huh. No tienen la responsabilidad pública, como un funcionario público, de rendir cuentas de qué hacen con su patrimonio o de cómo lo ganan. Tendrán en todo caso un código de ética profesional y será su colegio profesional quien esté obligado a reclamar en el caso de que no lo cumplan. Y en el caso del presidente, de denunciar si conoce algún ilícito. Uh-huh. Pero me parece que ponerse en el mismo pie de igualdad cuando uno es un funcionario público elegido por la ciudadanía, que tiene deber de rendir cuentas, poner en el mismo pie de igualdad con un periodista que no es elegido por el pueblo, me parece una chicana y un condicionamiento y una forma de eludir su responsabilidad pública, por otra parte, que es dar conferencias de prensa, brindar información, utilizar de alguna manera a los medios de comunicación como intermediarios en su comunicación con la ciudadanía, ¿no? Me parece que igualmente va en línea con lo que viene diciendo desde el inicio, digamos, de esta gestión, y desde mucho antes también. Nosotros en este caso, desde Radio Caput, tuvimos el caso de una compañera que fue la primera que fue agredida por él en una conferencia de prensa cuando ella le preguntó por, en este caso, le había preguntado por Keynes, y bueno, le dijo absolutamente de todo. Ella es Teresita Frías, aprovecho y la menciono, pero me parece que va en línea de, bueno,
digamos, en el Congreso, todo el que esté como en desacuerdo con su ley, que a mí me gusta decir así, todo lo que esté en desacuerdo es como contrario y tiene que ser, o sea, y es o ensobrado en el caso de los periodistas, o son ratas en el caso de los congresales o los legisladores y legisladoras que están en contra del planteo, y cuando hay algún tipo de posibilidad de conferencia o de alguna pregunta, siempre es con los elegidos, que ya sabemos que tienen pautadas las preguntas, o más o menos por dónde va a ir esa entrevista, porque de hecho en esta última, que es la octava que le hace Luis Majul, bueno, medio que le dijo, bueno, medio que lo va cortando y le va manejando su ley, la entrevista en sí misma, pero también tiene que ver con no hacerse cargo, digamos, de lo que generan las políticas públicas que viene implementando desde el inicio de la gestión, porque siempre es como que la culpa es de los demás, ¿no? En el análisis, No, pero además en el ataque. argumenta que el periodismo lo agrede, ¿no? Sí. Rarísimo, porque la utilización de su terminología, de su discursividad, es muy agresiva también. Tal cual, claro. De hecho, creo que hasta Majul se lo menciona cuando le planteó una palabra que utilizó, no recuerdo en este momento cuál es, que es muy agresiva para con el periodismo, ¿no? Sí. Y él argumenta que no da conferencias de prensa porque el periodismo lo agrede. Sí, es cómico, raro. Sí, O que su contacto directo con la gente es a través de X, o de la red social, Sí. o de esa forma, ¿no? Quería preguntarte una cosa, Paola, ya que retomando un poco el eje de una cosa que yo quería saber o ver, digo, ya que tanto se habla sobre el tema del apoyo y esa la imagen positiva. Yo soy un gran consumidor de las encuestas y la verdad que me gusta hacer ver ese análisis y sobre todo ver del desglose de ese trabajo que es súper interesante. Pero una de las cosas que me llama la atención es, hoy estaba mirando una de las comparativas de los primeros años de gobierno, los primeros meses de gobierno. Macri estaba muy por debajo, creo que lo que tenía Alberto Fernández y lo que tiene Milei. Digo, ¿vos ves una merma en el apoyo que viene teniendo o la imagen positiva que viene teniendo Milei mes a mes? Sí, hay una merma. A ver, uno, bueno, yo he escuchado muchos analistas, tanto analistas políticos como analistas periodísticos, que dicen, bueno, Javier Milei todavía tiene un apoyo mayoritario de la ciudadanía. Y esto lo tenemos que leer en contexto, el apoyo que sigue teniendo el presidente Milei. Si lo comparamos con el apoyo que tuvo Mauricio Macri o el apoyo que tuvo el mismo Alberto Fernández a 6 o 7 meses de gobierno, Javier Milei está muy por debajo de lo que tenían Macri y Alberto Fernández en el mismo tiempo de gobierno, ¿sí? Lo que llama la atención es que con la cantidad de medidas y el impacto que esas medidas han tenido en la ciudadanía, esa merma en el apoyo a Milei no haya sido más abrupta o más significativa. Lo que sí estamos viendo es que si Javier Milei gana las elecciones con el 56, 57% de los votos, al mes prácticamente tenía 44, 45, 46, había perdido prácticamente 10 puntos. De ahí en más, siguió perdiendo adhesión, apoyo a su gestión de gobierno e incluso a su imagen. Hoy creo que el último informe nos dio
que tiene un apoyo del 43%, 43. centésimas más, centésimas menos. Es decir, no ha tenido una caída abrupta desde ese primer mes hasta hoy. Una diferencia de 2 o 3 puntos no es realmente estadísticamente muy significativa. Es decir, que lo que podemos decir es, viene con una tendencia a la baja, pero en realidad se está manteniendo bastante estable desde el primer mes de gobierno. Yo creo que eso obedece a una expectativa que la ciudadanía tiene con respecto a la promesa de Javier Milei de dar un vuelco absolutamente de 360 grados en la economía argentina, ¿no? Ahora, cuando nosotros puntualizamos en cada una, ayer o antes de ayer estaba haciendo un repaso de las mediciones que teníamos previas a las elecciones sobre las políticas de shock que había anunciado Javier Milei durante la campaña, qué tanta adhesión tenían esas políticas de shock. Y la verdad es que las únicas políticas de shock que tenían una altísima adhesión tenían que ver con la eliminación de los planes sociales, Sí. Tenían que ver con el cobro a grandes empresas, o mejor dicho, la lucha contra la evasión de impuestos de las grandes empresas, con la reestructuración del Estado, con el achicamiento del gasto del Estado. Ahora, cuando veíamos las políticas vinculadas con reducción en las jubilaciones, con reducción del presupuesto para las universidades, reducción de presupuesto en salud pública, incluso, no sé si ustedes se acuerdan, pero una de las propuestas de Milei era liberar el uso de armas de fuego. Sí, Bueno, lo de la venta de todas esas- órganos. la venta de órganos, etcétera. Todas esas políticas de shock que planteaba Milei durante la campaña tenían un altísimo rechazo. Y lo que estamos viendo a lo largo de estos meses es que de lo que efectivamente ya implementó Javier Milei, hay un núcleo duro muy concentrado en el 30-32% en cada uno de los ítems de las políticas implementadas por Milei que todavía lo acompañan, ¿no? Sí. Un núcleo duro muy dogmático que no importa qué haga, no importa qué diga, no importa cómo lo diga, no importa en qué ámbito lo van a acompañar igual. Pero un diferencial de un 16, 12, 13% que no acompaña todo. Y que está empezando a identificar problemáticas muy serias vinculadas con el crecimiento de la pobreza, vinculadas con el estilo del presidente para llevar adelante sus políticas, vinculadas con una muy mala imagen de Sturzenegger, de Caputo, de Sandra Petovelo, vinculadas con una desaprobación muy alta con el tema de los alimentos que todavía no se terminan de entregar y que no se transparenta cómo se está llevando adelante esa distribución. Digo, hay un cúmulo de gente que lo acompañó antes y que hoy no está viendo con buenos ojos
muchas de las políticas que está llevando adelante Milei, independientemente de que siempre tendemos a ver solo dos cuestiones, que es cómo está la imagen y cómo está la aprobación de gobierno. Y son dos indicadores que son solo indicadores, ¿no? Hay que leer esos indicadores en el contexto y hay que profundizar un poco más en el análisis para ver que, como les decía, hay un porcentaje muy significativo de entre 12 y 16 puntos, depende de qué punto midamos, pero un núcleo muy significativo que lo acompañó en las elecciones para que sea presidente, pero que hoy ya no apoya y no acompaña, perdón, muchas de las políticas del presidente. Bueno, Paola, estamos llegando a medio al final. Yo tenía una última, pero quizás para una próxima, que tiene que ver justamente con lo del estilo de presidente, ¿no? Con esta forma que también lo dijeron en el último informe, su forma violenta, ¿no? De comunicar, y que recién lo decías, que forma parte para mí de quizás de algo más grande que Argentina, ¿no? Como en la geopolítica uno lo puede ver no sé, las elecciones regionales, digamos, Alemania ganó la ultraderecha. Lo pienso como en un espectro un poco más grande, pero bueno, interesante, agradecerte un montón que a pesar de que estés enferma nos hayas compartido. Una apreciación muy cortita sobre eso. Siempre en la ciencia política, en la comunicación política, hablamos de climas de opinión y climas de época, ¿no? Como para diferenciar de alguna manera algunos estados de opinión pública. Es cierto que hay un clima de época que muestra un crecimiento muy sostenido de las derechas a nivel mundial, y eso es como un viento de cola para Javier Milei. El estilo de Javier Milei me parece que empezó un par de años antes de ser candidato a construir un personaje que le rindió muy bien en redes, le rindió muy bien en la campaña, le rindió muy bien para ganar las elecciones, porque interpretó el enojo de la ciudadanía con una forma de hacer política que evidentemente estaba agotada. Ahora, ese estilo confrontativo, agresivo, por momentos violento, es un personaje que si no empieza a mostrar resultados económicos, se va a terminar agotando, ¿sí? Porque hoy esa ira y ese enojo sí, puede ser un boomerang, ¿no? Se vuelve en contra porque es el mismo administrador de lo que critica. Claro. Pero además porque la gente empieza a reclamar resultados de mejoras concretas, y ya no de un personaje o de una postura que evidentemente tiene que mostrar que está empezando a resolver problemas de la gente de a pie, como vos decís bien. Muchísimas gracias, Paola, la verdad que un placer No, tenerte. Y bueno, ya te estaríamos molestando quizás para otros informes que vayan presentando, la verdad que siempre muy interesantes, pues aparte nos ayudan a justamente poder analizar con los datos de ustedes en el contexto que estamos transitando, así que muchísimas gracias. Lujo. Un placer, muchísimas gracias. Gracias, Paola. Un beso grande, buenas noches. Bueno, y nos despedimos para el próximo lunes, que les contamos que vamos a tener música en vivo,
porque va a venir una banda que se llama Wasabi. Van a venir a tocar, vamos a estar preparándonos aquí desde las 20 horas, gracias al Chino y a Nachito que nos van a estar ayudando. No vamos a estar en este hermoso estudio, sino que vamos a estar en el estudio bar con Wasabi, estos chicos que van a tocar en vivo. Y bueno, vayan buscándolos porque no les quiero spoilear, para que ya estén buscando a ver de qué se trata esta banda. Y En la semana lo van a poder encontrar en redes. Claro, el anuncio, la convocatoria. Y bueno, vamos a tener un lunes distinto el lunes que viene. Me encanta. La vamos a rockear un poco. Aguante. Así que Frente a las pálidas, sí, a ponerle onda y música. Así que bueno, muchísimas gracias. Nos vemos el lunes que viene aquí en 3 en 1. Gracias Fermín Pacheco, espero que te mejores. Gracias Chinito, como siempre. Gracias Di, gracias Diana. para allá nos hecho el Chino. Ya está. Chao, chao, hasta el lunes que viene. Somos ciudadanos del mundo, pero sin movernos de casa. Jugamos solitarios por puntos y navegamos sin historial.